que los museos tienen una vida que no es única y exclusiva a lo que es el edificio, sino que a su vez mantienen una dinámica viva a lo largo ¿no? mientras se vayan haciendo las actividades, y que en general además todas las exposiciones tienen su catálogo, son las cosas que están documentadas, tienen en fin cosas especializadas. Entonces, bueno, pues si veis, en este caso, que es una de las pruebas que hicimos, es como sale, aparte de que hay referencias bibliográficas sobre Artium, las que hemos localizado, pues las que han ido apareciendo últimamente, tenemos también la relación con la exposición misma. En el caso, ¿por qué nos interesa? Bueno, pues porque también tiene interés para la arquitectura. Si vamos, por ejemplo, a la de Nicolás de Lecuona, hay una gran relación entre artistas y arquitectura y arquitectos, ¿no? Es decir, una persona como Nicolás de Lecuona solamente hemos seleccionado las imágenes que nos han parecido como más interesantes para los alumnos de arquitectura. No queremos hacer una cosa que no es otra vez volver a reproducir el catálogo, sino dar una idea de que en Artium pasó esta exposición y de que esto tenía interés para los estudiantes de arquitectura, ¿no? O para el arquitecto en general. Es decir, bueno, pues si veis, incluso hay proyectos de viviendas, en fin, podríamos ver, hombre, luego los fotomontajes, por cogerlo de otra manera, es decir, y también alguna imagen que hemos localizado de la exposición cuando se hizo, porque claro, el museo tiene una estructura, pero bueno, luego toda la arquitectura efímera que también conlleva las exposiciones temporales, bueno, pues también se debe recoger en arquitectura. Entonces, bueno, aunque es difícil luego a veces de conseguir este tipo de imágenes, cuando se han publicado, pues nuestra intención es ponerla también. Es decir, darle también no a los edificios, o en este caso a los museos, una idea de un edificio terminado, sino que además, en el caso específico de los museos, bueno, pues tienen una vida permanente, ¿no? Gracias a sus exposiciones temporales. Bueno, podríamos ver muchísimos, o sea, está hecho más o menos, esa es la idea, y está hecho en Artium con algunas de las obras, de las últimas que se han ido haciendo. Bueno, lo mismo le pasaría, por ejemplo, al Museo de la Viña y el Vino. También hay artículos y referencias sobre la obra, sobre la exposición, cómo estaba montada, es decir, tiene también sus premios y es diferente a lo que es el edificio en sí. No sé, bueno, podríamos ver que luego también tiene las imágenes correspondientes. Bueno, el Guggenheim, solamente por verlo, imaginaros la de referencias que tiene en este momento en nuestra base. Pues pasa un poco como pasaba en Arteder con Oteiza y con Chillida, ¿no? Que al final se convierten en cosas que están tan publicadas. Lo mismo aquí, podríamos entrar, también está en el Guggenheim, algunas de las exposiciones, podríamos entrar el acceso electrónico al Guggenheim, a nuestras imágenes, pero en fin, voy a obviarlo un poco. El Museo de Bellas Artes de Bilbao también está y tiene también alguna, no sé si igual no tiene todavía ninguna exposición, pero bueno, es decir que una cosa es, por entrar en este registro, se trata, claro, los edificios también tienen reformas, como lo vimos ayer en el Palacio de Montehermoso, es decir, que tiene unas fichas de construcción, luego tiene una serie de reformas. Entonces, nosotros hemos optado por hacer una ficha distinta para cada una de las reformas, es decir, tiene diferentes autores. Si veis el Museo de Bellas Artes de Bilbao, aquí aparecen los arquitectos que hicieron la última ampliación, es decir, y corresponde al año 2002. Es decir, habría otra ficha de Museos de Bellas Artes por el año de construcción anterior o por la de reforma anterior. Es decir, no es una ficha única, sino es una ficha única por obra o por reforma, ¿no? Esto viene muy bien, claro, es la única manera de poder tratar. A lo mejor no interesa hacer fichas anteriores, entonces, bueno, pues se pone sin más una nota de historia y se dan tanto los datos históricos, edificio del siglo XV o edificio del siglo XVI, pero bueno, si veis aquí siempre se aclara que se trata de una reforma y ampliación. Es el ganador de un concurso de anteproyectos convocado por el museo, tiene una fecha de anteproyecto, una fecha de proyecto y, en fin, y las relaciones correspondientes. En este caso no veo que esté la dirección, pues se me ha olvidado, pero la pondremos. Bueno, habría otra manera también de buscar todos los registros que corresponden a exposiciones, pero no voy a entrar, o sea, es decir, bueno, tiene muchísimas posibilidades de búsqueda. Voy a pasar a lo último que veamos del catálogo,
que sería pues otra búsqueda, que sería, es decir, para que veáis las posibilidades que hay, aparte de que tampoco voy a entrar, por ejemplo, en el idioma, podríamos localizar pues, artículos que se han publicado, por ejemplo, en italiano sobre Moneo, o podríamos hacer búsquedas de ese tipo, que son las mismas que el catálogo, pero por curiosidad, para que veáis la utilidad que puede tener, es decir, el Artium, si no me equivoco, se inauguró en el 2002. Entonces, es decir, bueno, vamos a ver, podremos ver qué es lo que se estaba cociendo en la ciudad de Vitoria ese año en cuanto a arquitectura. Bueno, pues haríamos lo mismo, de recurso electrónico para limitar a obra arquitectónica, cualquier palabra de título, y Vitoria o Vitoria-Gasteiz, que recuperaría igual. Gasteiz no. Gasteiz en primera palabra de materia, y aquí vamos a limitar, como hemos dicho, que el año de publicación, lo que se considera en MARC el año de publicación, como ponemos el año de construcción del edificio, ponemos 2002. Entonces veis, bueno, pues os aparecen que recogidas por el momento, que evidentemente en Vitoria se hicieron muchísimas más cosas, pero bueno, de las que están documentadas y las que se van publicando en revistas, pues vemos lo primero, Artium, en fin, luego todo esto es hipertexto en el propio catálogo, igual que en el catálogo, en el OPAC, de tal manera que podríamos ver todas las obras de Catón. Ayer cuando estuvimos paseando pasamos por el edificio de Hacienda, que también es de él, o podríamos ver, en fin, hay varias obras que son o la biblioteca universitaria del campus también es de Catón, que también tiene imágenes, en fin, que luego ya sería totalmente interactivo. Podríamos ver, por ejemplo, todas las obras que ha construido la comunidad autónoma o que estén recogidas en la base de datos, pues por dragados y construcciones, es decir, o las que ha promovido la Diputación Foral de Álava. Bueno, pues vemos aquí que está, por ejemplo, el primer registro aparece Artium, pero a su vez, ¿os acordáis de los arquitectos que hicieron la reforma del Palacio de Monterroso, de Montehermoso? Que os dijeron que era Ercilla y Campo. Bueno, pues aquí veis una obra de Ercilla y Campo que también hicieron un edificio de viviendas, que habría que ver el registro completo para ver dónde están y cómo están ubicadas, pero bueno, igual más fácil es ir en el propio registro a ver cómo son esas viviendas, y vemos las imágenes y, no, estoy en el Artium. El de Ercilla, no todavía están todos los enlaces hechos a las imágenes, pero bueno, estas viviendas que no se son en el agua, pero bueno, están hechas por ellos también. He visto que tienen mucha obra estos, el Ercilla y Campo, últimamente. Bueno, pues veríamos, no sé, que os quería enseñar aquí, hay como 9 obras que se hicieron en el 2002, pero veis aquí que hay un palacio de la música y las artes escénicas, que evidentemente no está construido en Vitoria todavía, pero que la fecha de publicación aparece como 2002, y es que corresponde que el proyecto es del 2002. Si fuéramos al registro completo, veríamos que, aparte, bueno, siempre obvio que luego debajo tiene las relaciones, tiene los registros bibliográficos que corresponden a esta obra. Bueno, aquí nos dicen, nota que es una fecha de proyecto y que además es el ganador del concurso restringido. Es decir, que la información va mucho más allá de lo que sería simplemente la obra construida, sino que también recoge, si veis, a continuación de ese Palacio de Música, que es el que hizo el Juan Navarro, es el ganador del concurso, que no sabemos si será o no, pero bueno, en principio está tal cual. Todavía no tiene imágenes, como veis, porque la de los proyectos es más difícil de conseguir. Veis que también hay otra de Erzón y de Meneuron. Hay otro proyecto que también es de la misma fecha, que luego pondrá, si lo vemos si vemos en la entrada completa, que consta, o sea, el proyecto presentado, pero bueno, que no es ganador, quiero decir que bueno, es. Entonces, bueno, os dais una visión arquitectónicamente de lo que pasaba en Vitoria en el 2002 y que cuáles eran. Esto, además, del Palacio de la Música ha tenido mucha polémica y, en fin, bueno, podríamos hacernos una idea, una composición del lugar de cómo está una ciudad en un momento dado. Ya voy a salir del catálogo, bueno, voy a entrar en cualquiera para poder entrar luego ya en el catálogo, voy a entrar directamente ya en Photoweb. Si estaríamos allí, podríamos navegar allí directamente. Ahí es que no entra como recurso. Espera, voy a hacer otra búsqueda. Podríamos localizar también todos los registros bibliográficos que disponen de imágenes, con una forma muy sencilla que sería colocar la palabra Photoweb en cualquier campo.
Y entonces, bueno, nos aparecen, estamos ahora con el primero, que es igual, siempre nos sale el mismo porque es el museo arqueológico, pero bueno, estando ya dentro de lo que es Photoweb, como veis las imágenes, el acceso es independiente de lo que es la base de datos bibliográfica. O sea, desde la base de datos bibliográfica, desde el OPAC, se puede venir aquí a las imágenes, como habéis visto, pero también se pueden hacer búsquedas independientes solo en Photoweb, en el banco de imágenes. Nos podemos, para tener más servicios, tendríamos que entrar otra vez e identificarnos como tal. Bueno, ahora estamos viendo todo el banco de imágenes. Si veis aquí hay una primera basílica de tal. Si limitamos, o sea, como os he dicho, el banco de imágenes corresponde a proyectos diferentes. Uno sería el general, luego hay otro que es específico de Arquidad, otro es de Vitoria y otro es de Bellas Artes. En principio serían los que tenemos como propuestas diferentes, ¿no? Es decir, las imágenes se ven siempre en todo o sea, podemos acceder a todas las imágenes que hay en este momento, o podemos limitarnos a cada uno de los que hemos metido, que trabajamos todos contra un mismo servidor. Quiere decir que se puede hacer búsquedas generales, o si limitamos solamente a lo que es nuestra parte, la parte de arquitectura de Arquidad, nos localiza lo que son imágenes propias de Arquidad, de la base de datos de arquitectura. Por hacer una búsqueda, esto ya sí que las búsquedas son tan sencillas como decíamos, como puede ser el buscador normal, es decir, podemos limitar a muchos campos, a todos los campos que queramos, pero podemos hacer también una búsqueda general y recupera por todos los campos y la información por todos los campos. Como os he dicho, y recordar que cada imagen tiene todos los datos de la ficha de obra arquitectónica, de tal manera que luego, claro, la recuperación es global. Entonces, vamos a ver establecimientos vinícolas. Y os digo, hombre, la terminología, podríamos entrar también por el término bodegas, pero hay que conocer, o sea, las materias que estamos utilizando son las mismas que el OPAC, es decir, las que utilizamos en el Amicus, en la vista general, es decir, en cómo se trabaja en toda la universidad, no hemos cambiado. Aquí creo que hay unas referencias que nos podrían localizarnos también por el término de bodegas, pero bueno, hay que conocer el catálogo y las materias de la universidad para poder, es decir, estar en el mismo sentido, no se ha cambiado nada. Bueno, si os fijáis aquí, vemos ya imágenes de bodegas. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos pasa como antes con los registros bibliográficos, que nos mezcla registros bibliográficos con registros de obra. Entonces, aquí, en principio, todas estas primeras nos aparecen como es una misma bodega, ¿no? Y lo que nos interesa es limitar y ver una única imagen que hemos llamado como imagen madre. O sea, queremos saber cuántas bodegas tiene esta base de datos. No queremos saber, sabemos que de bodegas tiene 81 imágenes, pero no sabemos, o sea, hay imágenes repetidas de una misma obra. Podemos limitar en los resultados, si lo veis aquí, en los resultados, lo podemos limitar, no, en este caso no. Tenemos que ir o sea, en este caso podríamos limitar, vamos a ver solamente las imágenes de Álava. Es decir, no nos interesan todas las bodegas, sino todas las que corresponden a Álava. Si no ha habido, creo que debe haber una exposición en arte, bueno, una presentación de arte de la obra esta. Bueno, pues esta es una de Calatrava, que se empezaba a hacer también muy conocida. En fin, como últimamente las bodegas pues, son muy espectaculares, pues bueno, pues también se publican mucho en muchos sitios. Otro tipo de búsqueda sería, estamos dentro de Arquidad, es decir, en lo que es, en vez de la búsqueda simple, una búsqueda más compleja. Y si ponemos establecimientos vinícolas en todos los campos, pero le hemos puesto a lo que os he dicho de la imagen madre una prioridad 2, que esto nos quiere decir que nos limita, la prioridad 2 nos limita siempre a una única imagen de toda esa obra. Es decir, si veis, estas imágenes vienen subrayadas por una línea roja, que son como es la imagen principal, que le hemos considerado imagen principal, a las imágenes o sea, es la que hemos seleccionado como imagen primera de todas las demás. Es decir, estas son ya bodegas todas diferentes, ¿eh? Y cada una de ellas, bueno, podríamos entrar en cada una de ellas y ver por cualquiera de los otros campos, también todo es hipertexto, de tal manera que viene aquí por este número que identifica todas